Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Buenos días. Aquí estoy de nuevo para hacer un video más acerca del preterismo cronológico. Voy a hablarles acerca de una cosa que para mí es muy importante porque he observado que en todas las iglesias, a partir de la Iglesia Católica en adelante, las iglesias protestantes, su gran mayoría, por no decirla todas, nos hablan de que somos nosotros el reino de Israel, o que somos nosotros la iglesia, o que somos la esposa del Cordero. Ese punto nadie lo ha contradecido. Sin embargo, yo en este video voy a contradecirlo con un fundamento muy específico. Es el hecho de que nadie en las iglesias se aclara quiénes son los gentiles en el Antiguo Testamento y por qué el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron enviados a los gentiles para que le predicaran a las naciones paganas el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué dice Jesucristo que Él vino a este mundo a lo suyo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a todo aquel que le recibe les es dado el nombre de Hijo de Dios. Así lo dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí está diciendo de que hasta los días de Jesucristo, cuando vino en su primera venida para predicar el Evangelio a los suyos fueron endurecidos sus corazones con un propósito divino, el cual era permitir que las naciones paganas quedaran en la misma condición que el pueblo de Israel. O dicho al revés, para que el pueblo de Israel quedara en la misma condición de los pueblos paganos. Estando en la misma condición de respecto a Dios se refiere, es decir, pecadores todos, que todos fallaban. No solamente fallaban los paganos por no acercarse a Dios, sino que también fallaron el propio pueblo de Dios, haciéndose paganos con el tiempo. Se alejaron de las leyes de Dios, de la ley mosaica. Y por eso entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvarlos, y como los suyos lo rechazan, queda abierta entonces la puerta para que todo aquel que clame a Él y lo invoque y lo nombre, entonces es hijo de Dios. Pero también al hacerlo de esta manera, de quien se compadece primero que nada es de su propio pueblo, porque todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento lo hizo por amor a Israel. Entonces existe en el Antiguo Testamento esa diferencia entre los israelitas y los gentiles, que son las naciones no israelitas. Y cuando viene Jesucristo, salva al ponerlos a todos por igual. Eso es, en resumidas palabras, lo que voy a tratar de explicar en este video. Israelitas y gentiles. De modo entonces que las profecías no están dichas para la nación pagana, sino que están dichas, escritas, en relación al pueblo de Israel, el elegido. Los descendientes de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, son el privilegiado para poder comenzar Dios el reinado sobre toda la humanidad a través del Rey Jesucristo. El elegido entonces es Israel, y por lo tanto todas las profecías hablan de lo que ha de suceder con el imperio israelita, el reino de Israel. Por lo tanto hay un principio, que es cuando los saca de Egipto para que le sirvan a él en la tierra de Canaán, cosa que le había prometido a Abraham. Así es que Dios hace que Moisés actúe como un libertador, como un salvador, y saca al pueblo de hebreo, que eran los futuros israelitas, y los lleva a la tierra de Canaán. Allí se impone, ganándole las batallas y las guerras a todos los que habitaban cerca de esa tierra que ya había sido prometida a Abraham para sus descendientes. Así que recuperan la promesa simplemente. Ganan la guerra o las guerras en 40 años y conquistan la tierra de Canaán y se establecen en la ciudad de Jerusalén. Allí en Jerusalén entonces se queda las 12 tribus distribuidas alrededor de Jerusalén, quedando como capital del reino de Israel la ciudad de Jerusalén, donde en su máximo esplendor fue cuando estaba gobernando David, que sucede a Saúl. Entonces
En el imperio israelita es cuando se establece la máxima expresión del pueblo de Israel, gobernado por el rey David. Luego de David, que también cayó en pecado, los hijos del rey David, Salomón, y los hijos de Salomón, que son Roboam, por ejemplo, hay una división del reino de Israel y se queda una parte en Jerusalén que es Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus que establecen como capital Samaria. Así que queda Israel dividido en dos pequeños reinos. En el reino de Israel, que era su capital en Jerusalén, el reino judío, que queda su capital en Jerusalén, y el pueblo de Israel en Samaria. ¿Y por qué Dios hizo esto? Lo establece de esta manera y lo deja así para demostrar de que el mundo estaba dividido, toda la humanidad estaba dividida y que había entonces un pueblo más amado que otro, privilegiado. No eran todos iguales en ese tiempo porque nunca lo han sido. Siempre ha habido en la humanidad unos que buscan a Dios y otros que rechazan a Dios. Eso lo hace dos bandos. Así que esto se demuestra con ese reino de Israel y el reino de Judá. Bien, Jesucristo entonces viene cuando ya el reino de Israel está casi exterminado por completo. Porque cuando vino el profeta Daniel, 600 años antes de Cristo aproximadamente, Dios dice que raerá este pueblo de la faz de la tierra. Se refiere a Israel. Que lo terminará para poder reinar sobre toda la humanidad por parejo. En ese momento, ya dije, es solamente el reino de Israel el que tiene el privilegio de ser un pueblo ungido de Dios o elegido de Dios, porque tiene un propósito Dios con ellos. Por lo tanto, en el tiempo en que Jesucristo viene a este mundo, que para nosotros es el año 0, ¿no es cierto? Tiene que haber ya muy poco pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a través de Daniel se le había profetizado a Daniel que Dios destruiría el reino con 4 grandes imperios, 4 grandes potencias, y lo nombra ahí en los capítulos 7 o 10 de Daniel, y de distintas formas en todos los capítulos del libro de Daniel se establece o se profetiza cómo Dios iba a exterminar a los israelitas. Así que los iba a sacar del mapa de la tierra para poder, como dije antes, gobernar sobre toda la humanidad por parejo. Así que ahí entonces se establece un final de tiempo para el reino de Israel. Un final de tiempo. A través del profeta, por ejemplo, Joel, también se habla de estos días, los días finales. El fin del tiempo se refiere al fin del reino de Israel. En la profecía también, por ejemplo, que habla del nacimiento de Jesucristo para los postreros días, los días finales, se refiere a los últimos días del reino de Israel. La gran batalla de Armagedón también está profetizada para los últimos días del reino de Israel. Y ya dije que en los días que vino Jesucristo ya quedaba poco pueblo samaritano y poco pueblo judío. Porque ya los imperios como el babilónico, el medo-persa y el griego ya habían hecho de las suyas, y lo que estaba ocurriendo en los días del advenimiento de Cristo era que el último de los 4 imperios, que era el romano, iba a barrer con los últimos israelitas. Hay una profecía en el libro de Daniel que habla de una estatua que se le dijo a Nabucodonosor, o se le mostró en un sueño a Nabucodonosor, donde hay una cabeza que es de oro, una parte de plata, luego bronce y abajo hierro, pero en los pies había hierro y los dedos tenían barro. ¿Qué significaba? Que el reino romano, que era el último que reflejaba esa estatua, esa imagen, que era el imperio romano, se iba a mezclar con un pequeño reino. Ese pequeño reino era el reino de Israel. Y el barro jamás se ha sujetado al hierro, por lo tanto el hierro iba a desmenuzar el barro. Y se refería a que el imperio romano terminaría por exterminar a los israelitas. Entonces, Jesucristo profetiza también acerca de este fin que le viene a los judíos cuando entra a la ciudad de Jerusalén. Y cuando dice Jerusalén que matas a los profetas, dice: de cierto
te digo que hoy, o en este tiempo, se refería a su generación, tus enemigos, que eran los romanos en ese momento, te rodearán, te sitiarán con vallado y matarán a todos tus hijos dentro de ti. Les estaba diciendo Jesús a los judíos que iban a echar los romanos, iban a rodear la ciudad, se la iban a tomar, iban a morir todos ellos dentro de ella. También en el capítulo 23 de Mateo, Jesús dice que ellos, los judíos, iban a caer en esta de ser igual que sus padres, iban a matar a los cristianos, así como sus padres mataron a los profetas. Estos judíos de esa época, los que eran apegados a la ley de Moisés, como eran hijos de los que habían dado muerte a los profetas, entonces ahora, como dice el refrán, de tal palo, tal astilla, estos descendientes de aquellos asesinos de profetas iban también a caer en el deseo de matar a los cristianos, que eran los profetas de la época de Jesucristo, los que predicaban un nuevo mensaje de salvación. Entonces hay allí, en los días de Jesucristo, un momento final. Se aproxima el fin de la era israelita. Eso es lo que explica el Evangelio y las profecías y todo el libro que nosotros llamamos la Biblia. El fin viene. Se refería entonces a que el reino de Israel terminaría y comenzaría una nueva época para favorecer a todas las naciones no israelitas, los gentiles. Por eso entonces es que es enviado Pablo y Pedro a predicarle a los gentiles, porque ellos como israelitas ya estaban sentenciados a muerte. ¿Cuándo sería esa gran batalla que los exterminaría, en donde los enemigos rodearían la ciudad de Jerusalén y todos morirían? ¿Cuándo? Jesús dice en Mateo 24, verso 34, de cierto os digo que no pasa esta generación hasta que lo que yo les digo se cumpla. Allí está diciendo que dentro de pocos años, no más de 40, menos de 40, ya que una generación se calcula matemáticamente y llega a durar unos 42 años. Y cuando dice Jesús no pasa esta generación, está diciendo no pasan 42 años, yo haré todo lo que he dicho. Así es entonces que en el año 70 es cuando la ciudad de Jerusalén fue totalmente barrida con todos sus hombres que habían dentro. En el año 67, según un historiador judío llamado Josefo, dice que el 21 de mayo del año 67 se acercaron a la ciudad de Jerusalén los ejércitos romano y 10 reinos más y rodearon a la ciudad de Jerusalén. Del 21 de mayo es cuando aparece, dice Josefo, en los cielos, una especie de imagen, una especie de nave, carros de fuego, dice él, y que era como un ruido estremecedor que decía con voz de trueno: salid de en medio de ellas, salir, huir de aquí, algo así. Y eso era audible, dice Josefo. Pero Jesucristo había advertido de esta situación. Cuando veáis, dijo, la ciudad amada rodeada de tus enemigos, saber entonces y entender que ha llegado el momento de huir. Van a comenzar la gran tribulación. Así que huyan a los montes. El que viene entrando a la ciudad, devuélvase y no entre. Y no tomen nada, solo escapen. Eso es lo que dijo Jesús. Y ahora el 21 de mayo, según Josefo, estaba ocurriendo este acontecimiento anunciado por Jesús. Y entonces sale más de 1 millar de judíos huyendo entre el 21 de mayo del año 67 y el 1 de agosto de ese mismo año, cuando se tomó la ciudad, Tito y Vespasiano, y nadie pudo escapar de allí. Se cerraron las murallas, se invadió el templo, se quitó el sacrificio diario y comienza la guerra interna en la ciudad de Jerusalén, el dominio total de ese pueblo que termina por matar a todos los hombres, a todos, hombres y mujeres y niños en la ciudad de Jerusalén. Al mismo tiempo estaba el ejército romano haciendo guerra en todas partes del mundo. Y Tito,
que fue el que se quedó en la ciudad de Jerusalén, no se le ocurrió nada mejor que decir que no sacaban nada con cortarle las ramas al árbol. Se refería a que Israel seguiría existiendo si solamente mataban a los judíos. Esto hay que cortarlo de raíz, dijo. Y por eso comienza la matanza después del año 70 sobre todos los israelitas. Y eso es lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El fin de Israel. Con la última tribu que estaba en Jerusalén, y como dice la Escritura, Jesús dijo, los últimos serán los primeros, se refería a que esos contemporáneos de Jesús que morirían allí serían los primeros en subir al cielo, en resucitar. Porque inmediatamente después de esta gran tribulación, dice Mateo 24, verso 34, inmediatamente después de esta matanza de judíos en Jerusalén en el año 70, inmediatamente ahí después es cuando baja y desciende de las nubes del cielo el Hijo de Dios para resucitar a los muertos, para comenzar su reino y comenzar el Evangelio a todas las naciones paganas hasta el día de hoy. De manera entonces que el preterismo justifica estas cosas porque las ve totalmente hechas, consumadas en nuestro pasado. Hoy en día, en el siglo XXI, no existe Israel bíblico. Existe una nación que en 1967 fue declarada nación de Israel, pero no tiene nada que ver con lo bíblico, con las profecías. Solamente ocurre allí algo muy semejante a lo que ocurrió con lo de Josué sobre la ciudad de Jericó. Josué, por orden de Dios, dejó declarado una maldición sobre la ciudad de Jericó, que maldito el hombre que la vuelva a levantar. Cuando la destruyó, dijo y puso allí un cartelito que decía, alguna plancha, no sé, maldito el hombre que la vuelva a reedificar. Todos ellos morirán. Algo así como comidos por los perros, una cosa así. Bueno, pasaron 200 años aproximadamente y vino un rey que levantó nuevamente la ciudad de Jericó. Y la maldición se cumplió para él y para toda su familia, para ese rey que levantó la ciudad. ¿Por qué? Lo mismo pasa con la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue destruida por la mano de Dios porque Él había prometido una ciudad de Jerusalén celestial, un reino de Israel espiritual. Y para que una cosa ocurra en el espíritu sea real, es porque la primera tiene que morir. Y ahí es donde necesita uno entender las cosas que están escritas con la ciencia de hoy. La ciencia de hoy demuestra lo que Jesús dijo con sus propias palabras. Jesús dijo que nada podía resucitar si no moría primero. Un grano de trigo, dijo, no puede resucitar, es decir, no puede elevar una planta nueva si no muere la cáscara. Pero esto es para todas las cosas, no es solamente para el ser humano. Es para todas las cosas. Todas tienen que ser destruidas si quieren permanecer en la eternidad. Entrar en el reino de Dios. El reino de Dios se refiere a esa eternidad. Entonces, ¿cómo pasaría la ciudad de Jerusalén a ser una ciudad eterna si no es destruida? ¿Cómo podría el reino de Israel ser un reino espiritual si no es destruido en su parte terrenal? Por eso es que hay que entender de que las cosas fueron hechas, consumadas, terminadas, hechas todas de nuevo al mismo tiempo en el año 70. Es una cuestión que la mecánica cuántica de hoy del siglo XX lo explica literalmente, científicamente. Entonces, cuando hoy la ciencia avanza tanto, se está encontrando con que la Biblia tiene razón. Pero siempre hay hombres torpes que no lo entienden y son científicos, porque no creen. Pero al final de sus años, cuando ya son viejitos y ancianos, terminan por comprender que luchaban contra una roca viva. Así es. Bueno, más adelante voy a seguir explicando acerca de
¿Por qué los gentiles no son la esposa del Cordero? No son. Son los israelitas del Antiguo Testamento, la esposa del Cordero. Porque no son los gentiles a quienes se les profetizó las bendiciones que están en la Biblia, sino a los primogénitos. Y los primogénitos son nuestros hermanos mayores, los israelitas, los primeros elegidos de Dios. Y como para Dios el tiempo no existe, cuando vino Cristo y resucitó a los israelitas, comienza la resurrección de muertos, y la salvación para los hombres de atrás en el tiempo, en el pasado, es la misma forma que se usa para los contemporáneos de Cristo, como también para los del siglo XXI. La misma fórmula. ¿Cuál es? El que cree en la palabra de Dios es salvo y tiene vida eterna. Mas el que no cree ya está condenado. Ese es el texto bíblico de Cristo. Son palabras de Cristo y por lo tanto son la palabra de Dios. El que no se casa con Dios, ¿entiendes? El que no tiene la relación con Dios, el que no se relaciona, el que no interactúa con la palabra de Dios, no puede tener vida eterna. Porque es la información la que hace cambios en el hombre, como también es la información la que hace los cambios en la materia. Y somos materia. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo no se encuentra en el siglo XXI. No debemos esperar una segunda, porque somos gentiles. La segunda venida es una promesa hecha para el pueblo de Israel. Porque, ¿a qué viene? ¿Para qué viene la segunda venida? La Escritura dice literalmente en el capítulo 11 de Apocalipsis o en Mateo 24, verso 29, que viene para levantar de los sepulcros a los muertos. ¿Y para qué? Para darles vida eterna, porque si creyeron, están vivos. No pueden estar ahí todavía los que tienen vida eterna. Tenían que ser arrebatados y se les dijo a ellos solamente que esperaran un poquito de tiempo a los que estaban vivos en la época de Jesucristo en el Seol. Miren, eso es algo contradictorio. Estaban en la muerte, en el Seol, que era una especie de cárcel de los muertos, pero tenían vida eterna porque habían muerto en la fe de Cristo. Y los que estaban en la superficie de tierra habían conocido a Jesucristo, la vida eterna, y no podían subir al cielo mientras no se cumpliera la cuarentena. Por eso la cuarentena, que es la etapa de transición entre un gobierno y otro, solamente se da en la generación apostólica. Así que Jesucristo, como Rey nuevo, cuando muere el año 33, solo está 3 días y medio debajo tierra, predicando su evangelio a los espíritus, no a los gente. Ya debajo de la tierra no hay personas como nosotros, son personas como los ángeles, con cuerpos espirituales. Pero al tercer día él sale de allí y a los 40 días después fue subido al cielo. Porque a los 40 años después, desde que fue bautizado, él volvía a este mundo de manera espiritual, por lo tanto no era visible, a buscar los espíritus de los hombres, que no son visibles, que estaban debajo tierra y otros habían de morir en la superficie de la tierra y ambos subirían al cielo. Estamos hablando de espíritus de hombres, no de almas de carne y hueso. Porque todas las personas, como las cosas, tenemos esa dualidad de ser carne y espíritu. Las partículas, según la ciencia, son corpúsculos y ondas, dicen ellos. ¿Qué están diciendo con eso? Que tienen 2 formas, todas las partículas. Y nosotros estamos hechos de partículas, por lo tanto tenemos carne, que es este cuerpo, y tenemos un cuerpo interior de pura energía, que es la parte espiritual, y esa es la que siempre a Dios le estuvo preocupado de esa parte nuestra que nos ayuda, o sea, que nos da la vida, o que nos hace semejante a Dios. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que en el siglo XXI los gentiles, que nunca se profetizó sobre ellos, estén esperando una segunda venida de Cristo. Son los israelitas los que tenían
porque ya pasó, que esperar a que Jesucristo volviera por ellos. Y así están escritas las cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe en el año 67 a los tesalonicenses acerca del advenimiento de Cristo, como algo que está muy próximo a acontecer. Por supuesto, porque era el año 67, 3 años después. Entonces ya no estaba Pablo vivo, no pudo escribir porque murió en el año 67 en Roma. Perfecto. Perdón, la carta del apóstol Pablo la escribió en el año 52, la primera a los tesalonicenses. No en el 67, como dije. En el año 67 o el 65 se cree que murió Pedro y Pablo en Roma. Ahí está. Bueno, hasta aquí esta parte, este proyecto de video, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hasta pronto.